la verdad que este vídeo al principio voy a seguir el esquema del que hice sobre los mejores episodios de The Clone Wars, revisando los mejores episodios de cada temporada. Al volver a ver la serie, ya desde los primeros episodios, tuve claro que por la estructura más continua de la serie y el seguimiento de un grupo cerrado de personajes sin arcos diferenciados como The Clone Wars, como que no tenía sentido hacer esa clase de vídeo. No es que no haya pequeños arcos o episodios sueltos que puedan ser autoconclusivos, de hecho unos cuantos son rellenos del malo, sino que estos se van construyendo poco a poco uno encima del otro. En este vídeo, por tanto, me he propuesto analizar o hacer una especie de paisaje cronológico de Ezra Bridger, hablando de los demás personajes solo cuando estén relacionados con su evolución. Hacerlo de Kanan hubiese sido lo más popular porque, bueno, ya sabéis que es un personaje muy querido por casi todos, que casi todos lloraron con su muerte, ups, spoiler, y por eso mismo, siguiendo el espíritu del canal de hacer vídeos de cosas poco populares, era hasta necesario hacerlo del seguramente el más odiado de Rebels, incluido un servidor antes de hacer el revisionado. Hacerlo de Zeb o Chopper ya hubiese sido descojonarme de vosotros. Nada más que agregar, vamos con el vídeo. Las primeras impresiones que tenemos de Ezra, empezando por la película de Spark of the Rebellion, son las del típico piltrafilla huérfano, un buscavidas que también intenta hacer el bien, que manifiesta ser sensible a la fuerza cuando detecta la presencia de Kanan, o más adelante cuando lo del holocrón o en las minas de Kessel. Como todas las reuniones de este tipo, como sucede mucho en los cómics de superhéroes, en las reuniones de personajes o en los crossovers, al principio tienen el rifirrafe de la persecución en Spider. El caso es que, como también suele suceder, tiene que ir con ellos a la fuerza y ahí podemos decir que comienza en sí su aventura. Hay que reconocer que en este momento el personaje, al tener unos 14 años, actúa como tal y da bastante rabia. Aporreable, me atrevería a decir. La gente se quejaba mucho de Ahsoka las primeras temporadas de The Clone Wars, pero esto es peor. Es importante comentar esto ahora porque es un rasgo que inevitablemente tiene en consonancia con lo que es la serie en este punto, pero que irá cambiando. Continuando con este peculiar análisis, una cosa que ya tenía desde el inicio era el ser sensible al padecimiento de las personas por la presión del Imperio, especialmente los habitantes de Lothal. Al menos en este punto no se dice explícitamente, pero el hecho de que este grupo de rebeldes combate el Imperio con esta vehemencia solamente fuera otro de los elementos que le hicieran identificarse con ellos para dar el paso a quedarse con ellos, fuera de que para su sorpresa fueran a rescatarle de Calus. Sus trasfondos desde luego que también influyen. Me he entretenido mucho en este episodio, pero es casi entallar al personaje con el grupo y especialmente con Kanan, con el cual a partir de ahora tendrá siempre muchas ganas de seguir aprendiendo como Jedi, incordiando y haciéndose odioso otra vez. Pequeño inciso, Ezra mete unos botes desde un inicio que parece ya un Jedi de las precuelas, un poco extraño. Lo siguiente necesario de comentar en este camino individual, dejando de lado todas las subnormalidades que hace por el camino, son las dudas de Kanan sobre si realmente es apto para instruirle, ya que como es lógico al principio tiene problemas con el entrenamiento y se enfadan entre sí, muy a los Luke Skywalker en Dagobah, pero con un maestro inseguro. La referencia es clara, pero se sigue sintiendo muy natural e incluso más realista porque son unos personajes más imperfectos si se quiere ver así. Es que Ezra le dice al Inquisidor en su primer encontronazo que no sabe lo que es el lado oscuro, aunque como digo ya desde un inicio es bastante poderoso. Lo que he mencionado antes de la versión de Bridger por el Imperio se muestra claramente en el episodio de Empire Day, donde se revela que nació justo el día en que se proclamó el Imperio Galáctico. Una coincidencia más de Star Wars, así es, pero está muy medido para ensalzar lo que he comentado, que además sirve para abrir más la incógnita de su pasado y sus padres, algo que le costará dejar ir, problemas que Kanan le urge superar en el siguiente episodio, y con los cuales más o menos hace las paces, al menos temporalmente. Antes de eso, recordar que utiliza el lado oscuro contra el Inquisidor, pero de forma inconsciente porque lo desconoce. No adelanta lo que viene en las dos siguientes temporadas. Esos dos episodios francamente son la polla porque también se ven los problemas que al principio tiene para conectar con las criaturas, que contrasta con su futuro, que ya se adivina una vez que conecta con los Firnox.
La verdad es que esta temporada está mucho mejor de lo que recordaba, porque la cosa no para y el episodio 10, el del Templo Jedi de Lothal, también es importante. El Supreme Upgrade, Dios santo, tengo el cerebro cocido, una mejora, quiero decir, en su camino a ser Jedi, el hecho de enfrentarse a las tentaciones del lado oscuro, otra vez como Luke en Dagobah, probando si merece ser un Jedi como le recrimina Kanan antes por no tomarse en serio su entrenamiento. Pruebas que lógicamente acaba pasando, aprendiendo de forma tortuosa a través de visiones a valerse por sí mismo, a no tener miedo, especialmente de volver a quedarse solo, y a dejar de lado el potencial odio que tiene dentro, además de conseguir un cristal Kyber, un gran paso para él. Sin dar más detalles, también aquí se recalca por boca de Kanan la conexión de Ezra con Lothal a la hora de localizar el templo. Antes de pasar a los dos últimos episodios de la temporada, hay que apreciar que ya sostiene una conexión con la fuerza bastante tocha. En general me da la sensación que es demasiado poderoso, otro parecido con Luke. También está lo de llamar a la acción al pueblo de Lothal, otro signo más de su conexión con el planeta, y lo de la trampa de Travis en Lothal, que cuando saca a la palestra lo de la familia de Bridger se muestra que ni mucho menos estaba resuelto el conflicto, por mucho que sin duda lo intentara zanjar hablando sobre que el espíritu de sus padres seguiría vivo mientras seguirían luchando. Esto pues traería cola. Sobre los dos últimos episodios, me atrevería a decir que son más relevantes para Kanan que para Ezra. Es reseñable el hecho de que esté dispuesto a desobedecer inicialmente las órdenes de Hera para rescatar a Kanan, mostrando el vínculo que se ha creado entre los dos, muy distinto a lo que debería ser como Jedi según la Orden Jedi, pero en consonancia con el personaje. En ese sentido está también lo de que utiliza la fuerza en público para conseguir sus objetivos. Hablando del duelo en sí, al menos aquí le pone los pies en la tierra a Ezra, demostrando que es un mierda salado del Inquisidor. Son todos episodios muy buenos, pero no hay nada más relevante que rascar de aquí. Madre mía, llevo ya casi 10 minutos y solo he hecho la primera temporada. Vamos a meter un poquitín en el acelerador ahora porque si no voy a hacer un vídeo ensayo y no quiero ser ese tipo de persona. Esta temporada tiene la virtud de dar protagonismo a los demás personajes, por lo que puedo saltarme pues ya unos cuantos episodios. Aquí los rebeldes ya son parte de algo más grande y hay conflictos. Kanan no quiere ensarzarse en una guerra a gran escala porque ya vivió una. De la primera a la segunda temporada, Ezra mejora bastante como Jedi, como reconocen el quinto hermano y la séptima hermana. Aunque, por ejemplo, pues falla al hacer el truco mental, o lógicamente no va a hacer nada contra Vader, ni Kanan tampoco para ser juntos. Él quizás es un poco menos odioso, pero solo un poco, ya que se sigue metiendo en discusiones infantiles y hace las tonterías de rigor, pero así es el tono de la serie. Ese odio latente contra el Imperio y todo lo relacionado con él sigue presente, ahora con incluso menos miedo después de enfrentarse a los Inquisidores y a Vader. El tema de los padres vuelve a resurgir otra vez, como dije antes, a mitad de la segunda temporada en el episodio que sufre una visión viendo que sus padres estaban vivos. Otro tema recurrente que también sirve de medio para mostrar cómo de conectado está con la fuerza. Es una especie de liberación para él una vez que se resuelve el asunto, es decir, cuando le confirman que han muerto, ya que como se muestra a lo largo del episodio, está la que salta sobre el tema, incluso con Kanan. El hecho de que murieran de forma heroica y de que encima escucharan y reconocieran su transmisión, le da la confianza necesaria para continuar la lucha con más decisión. Un episodio bastante emotivo. He notado en estos episodios, al menos yo personalmente, que lo encuentro sutilmente más violento en combate, pero no se hace mucho énfasis. Hubiese estado bien que lo relacionasen de forma más intensa con esos coqueteos futuros con el lado oscuro, mostrando que que es algo que ya traía cola, pero en este punto solo me hacen torcer un poco el gesto. Quizás solo soy yo que estoy sobreanalizando, pero juro que lo vi diferente. Continuando este particular recorrido con las ballenas Burgil, o como cojones se pronuncian, y cuando acaba consiguiendo calmar al niño pequeño sensible a la fuerza unos episodios atrás, otra vez, me repito más que el ajo, se muestra su afinidad con la fuerza, que ha mejorado bastante. Ya es un Jedi más hecho, más clínico, como se muestra en los episodios antes con el manejo del sable, además de que ya muestra su capacidad de conectarse profundamente con los animales y con los seres vivos en general, algo que le costaba muchísimo antes y que ya está profundizando. Esta mejora de Ezra en la fuerza también se materializa en el episodio 18 de la segunda temporada, cuando vuelven al templo Jedi de Lothal
y vuelven a tener visiones los personajes. Tanto la de Kanan como la de Ezra son claves, pero centrando el tiro en lo que aquí nos interesa, aparte de que Yoda dice explícitamente que ha mejorado mucho porque le ha podido materializar, aunque de manera distorsionada, también deja entrever una nota de advertencia sobre el futuro que puede tener según las decisiones que tome en parte por ese poder que ha adquirido, a la cual él responde que a la lucha. La cosa se queda ahí hasta los 2 últimos episodios de la temporada, mostrando entre medias toda la progresión Jedi que ha tenido. En Malachor se viene lo chido. Maul instrumentaliza los rencores de Ezra pese a que este reconoce que no busca venganza sino justicia. Aquí personalmente encuentro un poco fuera del personaje que vuelve a mencionar la muerte de sus padres y la ocupación de Lothal, cuando parecía que unos cuantos episodios antes había pasado página. De todas maneras, el hecho de que ayude a Maul a entrar en el templo tiene más que ver con su voluntad de ayudar a la misión en general que con cualquier coqueteo con el lado oscuro, al menos en ese momento. Las enseñanzas de Kanan le cubren y se cuestionan muchas de las cosas que dice Maul, pese a que le sigue siguiendo por lo que he dicho. La cosa se tuerce cuando se reúnen con Kanan y Ahsoka, cuando cree firmemente que es un aliado y que de verdad les puede ayudar a encontrar lo que han venido buscando a Malachor. Sigue sin haber ninguna pieza del lado oscuro en él, como se muestra cuando Maul le pide que mate a la Inquisidora. En ese momento simplemente está siendo manipulado, y lo será hasta el final, cuando se dé cuenta de que el templo de Malachor pues realmente es un arma. Esto es un poco off topic, pero sin haber investigado mucho, claramente esto último se inspira en el generador de masa sombra, aunque el planeta aquí se llame Malachor y no Malachor 5. Volviendo a Ezra, ahora y en la temporada 3, se nota desde las primeras escenas que es mucho más poderoso y habilidoso, pero también irascible e impulsivo. El hecho de que cuando controla el portador del AT-ST mencione que ese poder no se le ha enseñado Kanan es completamente intencional por parte de la serie. Esta actitud de gallito, se lo podría decir, de Ezra viene a raíz de lo ocurrido en Malachor, ya que se culpa por todo lo ocurrido. Esto en palabras de Hera. Siendo esto muy consecuente, no acabo de comprar la relativa poca importancia que Kanan le da a que Ezra esté utilizando el jodido Holocron Sith, al menos enfrente de él. No sé si es que no comprende todo el peligro que puede llegar a conllevar, pero es que está viendo directamente los cambios que en parte está exacerbando en Ezra. Todo esto referido al inicio, al primer episodio. Es eso, no sé si es que querían caracterizar así a Kanan por estar en un momento de dudas y no tener las cosas claras, o lo plasmaron de manera muy infantil. Al final, después de dejar claro el fracaso de Ezra y las malas decisiones que está tomando por culpa de ese estado de irritabilidad causado por sus levísimos coqueteos con el lado oscuro, hace las paces con Kanan y ya. No sé si es que tuvo un efecto bandera de esos o algo, pero recordaba que ese estado le duraba casi toda la temporada, y por eso esperaba que lo desarrollaran más. No estoy diciendo que cierren mal el asunto, sino que simplemente tenía mucho más potencial. Aun con esas, sigue teniendo en mente el objetivo de acabar con los Sith, como se ve cuando junta los 2 holocrones con Maul, pero sin ser algo que lo obsesione hacia la locura porque se deja salvar por Kanan. De este episodio en adelante, hasta la mitad de la temporada 3, Ezra no tiene mucha evolución, ya que se va centrando en otros personajes o en tramas grupales. Aún así, en algunos momentos se le adivina cierta madurez, como en el episodio de los droides varados en el planeta, donde hace un análisis simple pero igualmente cierto sobre el final de las guerras clon y como las dos facciones tienen algunos puntos en común. También en los 2 episodios de Geonosis piensa como un Jedi, de manera no instrumental, ya que antepone la supervivencia del geonosiano a cualquier otro plan. Sigue apoyardado en exceso con Hondo, que no lo he mencionado antes, pese a que sea un libro abierto con sus intenciones. Pero en el episodio del team up con Az Morrigan parece que al final más o menos se da cuenta de ello. Un pequeño resquicio puntual que todavía tiene pendiente. Todo esto, claro, hasta el reencuentro con Maul a mitad de temporada, antes de los episodios de Geonosis. La colaboración entre Ezra y Maul, a priori, podría parecer que es como una reedición de lo que sucedió en el final de la segunda temporada, pero Ezra ya sabe lo que es Maul y lo que puede hacer por sus objetivos. De hecho, Kanan le dice a Sabine que Ezra no está confiando en Maul, pero que sí que se está exponiendo a peligros por ellos.
Aún así, él todavía tiene una especie de curiosidad que le sigue empujando, quizá con menos fuerza, a conocer el secreto de cómo destruir a los Sith, pero ya sin perder completamente la cabeza por ello. Ante todo esto, no se puede perder de vista que sigue siendo un chavalín, y que ha pasado por putadores muy gordos que en cualquier momento le pudieron haber hecho sucumbir en el acto o a la larga al lado oscuro. Por lo que no digo mal que en este punto, pese a su edad, sea más resiliente respecto a la tentación de seguir a Maul. Si hubiese vuelto a seguir de forma genuina, además de lógico, hubiese sido dar vueltas en un círculo. En los siguientes episodios de la temporada, él sigue la tendencia que seguía hasta entonces. Sí, sigue siendo un adolescente de 17 años, por ahí, y hace las tonterías de su edad, a veces incluso en momentos importantes como la reunión con los mandalorianos, pero a la hora de la verdad actúa como un Jedi. Quizá los aficionados son un poco más exigentes con él, pero no dista mucho de los Padawans de la antigua Orden Jedi. El hecho de que tenga momentos tontos, ya me entendéis, es cosa del tono de la serie por momentos. Es la principal función de Chopper, por ejemplo, y no pasa nada. Otra cosa es que ya cada uno la hagan gracias a estos momentos, pero algunos parece que no han visto The Clone Wars o incluso las películas. El siguiente punto en el cual hay que pararse otra vez es con Maul en el episodio de los soles gemelos, donde finalmente se acaba el pifostio con Maul y ya no vuelve a revivir por quinta vez. Ya que aquí no estamos otra vez con que la abuela fuma, aquí es el final de Maul, literal y metafóricamente. Literal porque muere, no tiene más misterio, con un duelo con Obi-Wan que en su momento recuerdo que fue muy polémico, porque supongo que la peña esperaría algo rollo Duel of the Fates, pero entre que cuando activas los sables quedan muy pocos minutos de que se acabe el capítulo, y que viendo el episodio no tengo la sensación de que preparan al espectador para una batalla super épica. Y también muere metafóricamente porque en este punto de la vida de Maul lo ha perdido todo, y todas las ambiciones que tenía se han acabado frustrando. Solo le queda su odio por Kenobi, y Ezra siente que tiene el deber de ayudarle a acabar con él por en parte ser culpable de que la hayan encontrado, además de para convencerlo para unirse a la naciente rebelión. Esto último se relaciona con lo de la revelación del holocron, de que podría ser la clave para acabar con los Sith, que parece que vuelve a recuperar un poco de la obsesión al encontrarse con esa posible solución cara a cara, pero Obi-Wan le hace ver que ha sido manipulado por Maul desde el primer momento para ayudarle. Quizás se pueda hacer repetitivo ese juego del gato y el ratón entre los dos, pero cierran el asunto de una vez por todas muy bien, dejando uno de los mejores episodios de la temporada. Además que coño, como personas, a veces volvemos a puntos de nuestras vidas que creamos superados, y a Ezra le sucede cuando se lo topa delante de las narices. Nada anormal. Entra dentro del modelo del viaje del héroe que más o menos, en algunos puntos sigue Ezra. En los dos últimos episodios de la temporada, al ser más corales, no sucede nada importante para él individualmente, fuera de que no han podido atacar Lothal. Pasando ya, ahora sí, a la última temporada, el ver que el ataque a Lothal se sigue retrasando le sigue jodiendo profundamente, por mucho que entienda que la rebelión no puede ser egoísta respecto a la liberación de su planeta natal. Hacen alguna misión y eso, pero vuelve a tener remordimientos de estar decepcionando a la gente de Lothal, y más en concreto a sus amigos de allí, por estar retrasando la liberación del planeta. Quizá, como he dicho, es relativamente egoísta, pero es completamente lógico que piense así. Por suerte o por desgracia, depende de cómo se mire, en ese mismo episodio reciben un holograma de Ryder advirtiendo de que están volviendo a producir TIE Defender y la Squad decide ir a Lothal para ver cómo va la cosa. Antes de que se encuentren con el pitufo y se líe parda, a Ezra le choca un poco ver el estado de sitio en que se ha convertido Lothal. La serie no se corta en mostrarlo. Fuera de eso, aquí aparece por primera vez el King raro de Filoni con los lobos. En esta serie, con los lobos de Lothal. Lo que importa en esto respecto a Ezra es que es el primero que lo siente. Interpreto yo que por su potencial en la fuerza y su íntima conexión con Lothal. Aunque como después se ve que tienen una relación intensa con Kanan, quizás es más bien lo primero. También aquí quiero resaltar, y quizás lo debería de haber hecho antes, que Ezra ya tiene aquí un rango relativamente elevado en la rebelión. Y que, más importante, el grupo lo reconoce como tal. Como cuando sigue a los lobos para no ser bombardeados, o más adelante cuando están de lleno en el ataque terrestre. Quizás también más maduro,
y con más conexión con Kanan, que lo demuestra entendiendo y dejándolo ir sin rechistar a por Hera, cuando ya están inmersos en el ataque en Lothal, entendiendo la situación al instante. Muy guay esto. Evidentemente lo más tocho sucede a continuación, con la muerte de Kanan. Esto pues obviamente trastoca a todos los protagonistas, pero centrándonos en Ezra, cuando ve y entiende el sacrificio que está haciendo para que la explosión no les afecte, comprende rápidamente lo que está haciendo y no intenta cogerle como hace Hera. De hecho, esto encaja de manera sutil con lo que hice cuando se paran caminos el episodio anterior, algo así como que ha mejorado mucho como Jedi y esto sirve para reafirmarlo. Después, en el siguiente episodio, se ve que obviamente le ha afectado pese a que al principio intente ocultarlo. A nivel personal, como se ve con las visiones con los lobos, sintiéndose perdido sin su maestro, pero esto también a escala de la rebelión, ya que antes de estas visiones se ve que ha perdido la esperanza, al menos en mantener la guerra abierta. Él y todos. No sé por qué me sonaba que esto de la muerte sucedía a principios de temporada, pero no, los efectos solo se ven en estos últimos episodios. El contacto con los lobos que tiene al siguiente episodio le hace entender que el templo Jedi está en peligro, y eso le excusa para que el grupo vayan a él a través de otro viaje místico con los lobos, con Ezra liderándolos y abriendo el portal, como no podía ser de otra manera. Una vez dentro de este, suceden eventos clave para Ezra, dejando de lado todas las potenciales problemáticas del mundo entre mundos, que de momento se han dejado un poco de lado, sirven para dar a Ezra la última lección de Kanan, algo que se dice explícitamente más de una vez en el episodio, la lección de saber dejar ir, de entender el sacrificio de su maestro, de que si se alterase y si le rescatase, la misión fallaría. Ahsoka también le deja entrever que el lobo que todo el rato dice Doom probablemente esté relacionado con su difunto maestro, recogiendo su voluntad mediante la fuerza de alguna manera. Como su conversación con Hera y la despedida con el lobo al final del episodio muestra, ha entendido lo que le quería mostrar Kanan, para así seguir con la lucha libre de ataduras. Lucha que se muestra en los dos últimos episodios de la serie, con Ezra sirviendo de líder en la trampa Price. De este episodio no hay mucho más que resaltar por lo que al personaje respecta, fuera de que hace cual flautista a Melín con los lobos y que todos en la célula de Lothal valoran lo que significa la liberación del planeta para Ezra, que al principio del siguiente episodio se vuelve a recalcar con el discurso dirigido a sus padres. Otra muestra más de la prominencia que ha adquirido dentro de la lucha. En el último episodio, el doble, de cierta manera sigue el sacrificio de Kanan a la hora de entregarse a Thrawn para que no se cargue la ciudad o cuando lo de las ballenas. Ciertamente, cuando se confronta con él verbalmente, también habla como un Jedi hecho y derecho, además en el discurso por holograma que deja grabado en la nave, donde ya contemplaba la posibilidad de sacrificarse por todos. Todo este viaje tortuoso, acelerado por la muerte de Kanan, la ha completado como Jedi y persona, y se reafirma cuando rechaza volver con los padres en esa ilusión, donde vuelve a decir otra vez lo de dejar ir que aprendió un episodio antes, además de volver a confirmar quién es su familia ahora. Y aquí se acaba la historia de Ezra en Star Wars Rebels. A posteriori, me gusta mucho que al final del episodio, en ese momento, ya conectasen con la serie de Ahsoka y la búsqueda de Ezra. Incluso con el entrenamiento Jedi de Sabine, pero esto ya creo que son pajas mentales mías. A escala personal, he encontrado a Ezra Bridger más interesante y sobre todo menos odioso, a excepción de la primera temporada porque es casi un niño. Él madura a la vez que lo hace la serie, algo parecido como lo que sucedió con Ahsoka y The Clone Wars. Otro personaje al que le llovió toneladas de odio, e incluso más, en su momento, por mucho que ahora se intente ocultar. No quiero que saquéis la conclusión de que Ezra tiene un desarrollo brutal que lo convierte en uno de los mejores personajes de Star Wars. Esto creo que es algo más bien subjetivo. ¿Que debería haber estado en el KOTOR 2? No. Sencillamente que Filoni y compañía construyeron un personaje con sentido, que era odioso cuando debía serlo, cuando la serie era mucho más infantil, y que fue evolucionando paulatinamente de manera natural a partir de esos cimientos, una vez que la serie podía seguir siendo disfrutada por los más pequeños, pero que ya no eran el público objetivo, o al menos así lo sentí yo. Si no estáis de acuerdo conmigo o creéis que se me ha olvidado decir algo importante, comentadlo libremente en los comentarios. Y eso es todo. Espero que no haya aburrido demasiado, sobre todo cuando no he podido poner muchos vídeos, porque si no el ratón me cruje el canal. Así que bueno, Siustanos, nos vemos a la próxima.